Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 100 de Demoliendo mitos de la política en vivo. Comenzamos una transmisión especial, no solo por el número 100, la centésima transmisión de Demoliendo mitos en la política en vivo, sino especial también porque durante el día de hoy aparecieron noticias verdaderamente bombásticas, fulminantes, decisivas en cuanto a la principal batalla en curso en la guerra en Ucrania. En efecto, en el día de hoy aparecieron no solamente las primeras noticias del colapso de Avdiivka, sino también las primeras imágenes de la bandera rusa flameando en Avdiivka. Por eso, originalmente íbamos a realizar un análisis de la entrevista concedida por el presidente ruso Vladimir Putin el día de ayer a los medios rusos, una entrevista con muchísimas definiciones y con muchísimas ironías respecto a Biden, a Blinken, a Trump y compañía. Y de alguna manera, mm, Putin y el análisis de sus palabras aparecen relevantes aún en el marco de esta nueva noticia, la noticia de el colapso de Avdiivka, porque a partir de ahora en Avdiivka comienza una situación sin precedentes en la cual el propio Vladimir Putin efectivamente deberá determinar el destino de alrededor de 3.500 soldados ucranianos. Sí, Putin mismo deberá determinar la situación de 3.500 soldados, los cuales aparecen virtualmente encerrados en un embolsamiento, en un caldero, como lo llaman los rusos, a partir de el desarrollo de las operaciones militares en Avdiivka y naturalmente de las muy malas decisiones de la dirección política y militar de Ucrania. Entonces, en la transmisión de hoy especial, vamos a comenzar de una manera no prevista, presentando la situación en Avdiivka con todas las novedades, presentando esta situación recién referida, la situación de un embolsamiento de alrededor de 3.500 soldados ucranianos sin la posibilidad de salida. Vamos a realizar un análisis de esto, por qué estamos presentando esta situación de esta manera, por qué caracterizamos la situación de estos 3.500 soldados como una situación desesperante de encierro y por qué Putin finalmente deberá determinar qué quiere con esos soldados. Si quiere su eliminación o si de alguna manera genera un acuerdo con Ucrania para su salida y su retroceso hacia el territorio aún controlado por Ucrania. Posteriormente, sí podemos, si alcanza el tiempo, si aparece aún tiempo suficiente, entonces sí realizaremos una reacción, sí reaccionaremos a la entrevista concedida por Putin ayer, sí realizaremos un análisis de las muchas definiciones y muy interesantes definiciones vertidas en esa entrevista, como así también de las ironías, las burlas dedicadas por Putin en el día de ayer a toda la plana mayor de la OTAN. Así que, demoledores y demoledoras, comencemos con el análisis de la situación en Avdiivka, mientras por ahí van apareciendo los demoledores y las demoledoras de siempre, fieles al pie del cañón. Hola, hola a todos. Comencemos de la manera más rápida posible en esta transmisión especial, centésima transmisión de Demoliendo mitos de la política en vivo con estas novedades
bomba o estas novedades bombásticas. Aquí podemos comenzar con el análisis de Avdiivka, de la situación en Avdiivka, de lo sucedido en las últimas horas y de lo que presenciaremos de aquí en adelante. Recuerden que en los últimos análisis militares respecto a la situación en esta ciudad, no solo estamos presentando la situación del día a día, el, sino que también realizamos un análisis prospectivo, un análisis hacia adelante y hasta ahora más o menos aparecemos bastante bien ubicados porque todas las cosas predichas respecto a los futuros pasos de los rusos y de los ucranianos fueron materializando con el correr de los días, más allá de alguna sorpresita por parte de la dirección rusa con algunas decisiones de avances impensados, pero esto de alguna manera también aparece dentro de la estrategia rusa de acelerar en esta batalla. Nosotros esto lo vaticinamos hace bastante tiempo. De hecho, en una emisión ya hace algunas semanas realizábamos un análisis de por qué hasta ese entonces Rusia no había acelerado, cuando sí podía acelerar, pero a partir de un momento determinamos que Rusia había comenzado efectivamente a acometer con toda la carne al asador. Presentamos las razones del porqué de esto y efectivamente Rusia aceleró. Bueno, vamos a comenzar con la primera noticia más importante del día relativa a la colocación de una bandera rusa. No vamos a presentar solamente el primer video, sino también otro video más publicado posteriormente. Primero, contextualizo una vez más aquí Avdiivka, recordemos, una vez más, es la estrategia inicial de Rusia, un ataque por una estrategia de embolsamiento con un ataque por el norte, por el suroeste y por el sureste. La estrategia básicamente presentaba estos dos ejes, los dos ejes de las pinzas como estrategia principal. Sin embargo, ambas ofensivas colisionaron con obstáculos muy fuertes y mientras tanto, comenzaron a presentar avances los frentes menos pensados, como el frente sur e incluso el frente noreste, con lo cual los rusos inteligentemente rectificaron su estrategia, reacomodaron. Eso representa la guerra, ¿sí? Un proceso permanente de prueba y error, y así comenzaron a generar un embolsamiento alternativo, no este embolsamiento de toda la ciudad a través de estas pinzas, sino un embolsamiento a partir de la ruptura, la división de la ciudad en dos, por medio de este avance, cortando la ciudad en dos partes. Por un lado, la parte del centro de la ciudad y por otro lado, la parte de la planta de Koke, quizás la mayor de las fortificaciones ucranianas dentro de la ya de por sí muy fortificada ciudad de Avdiivka, la más fortificada de todo el frente, incluso más fortificada que Bakhmut. Esta la situación general. Con el correr de los días, nosotros fuimos presentando los avances en esta zona, primero así, después así. Fuimos determinando los próximos pasos de Rusia. Una vez tomado esto, vaticinamos o básicamente realizamos la predicción de que comenzaría, por un lado, un ataque hacia el este, como así también un ataque urbano hacia el oeste con el objetivo de generar la ruptura y efectivamente Rusia la generó muy rápido, hasta hace muy poquito aparecían por aquí. Después conquistaron estas calles y cuando muchos analistas incluso vaticinaban un avance hacia el sur, no, los rusos determinaron en los últimos días el cruce de las vías, por cierto, muy
muy difícil en los terrenos ubicados más al norte. Recuerden las enormes dificultades de los rusos para el cruce de las vías hacia Stepove, con muchísimos combates, muchísimas bajas, tanto de rusos como de ucranianos. De aquí presentamos un montón de videos con combates prácticamente cuerpo a cuerpo. En la zona de la planta de Coque pudieron apenas realizar avances al otro lado de las vías, por aquí, a lo largo de este famoso murallón, y por aquí no pudieron más debido a la enorme resistencia ucraniana y a que los rusos no querían más víctimas sin sentido en toda esa zona. Pero aquí, de repente, en el centro de la ciudad, o mejor dicho, en la conexión entre el centro de la ciudad y la planta de Coque, con el momentum a su favor de alguna manera, con el envión, la estocada, los rusos, una vez tomado esto de aquí, directamente acometieron hacia el otro lado de las vías del tren y generaron finalmente la interrupción de las vías de comunicación, o mejor dicho, la vía de comunicación entre el centro de la ciudad y la planta de Coque. Bueno, esa es la situación. Ahora la novedad del día, o una de las novedades, atención porque vamos a presentar varias, e incluso esta, más allá de la bandera, no representa la más importante en términos estratégicos. La primera novedad de el día, esta de aquí, en el cuadrante superior izquierdo de la avanzada rusa, de la saliente rusa, por primera vez la bandera rusa ondeando. Ahí, primero tomada por un dron. Primero tomada por un dron en una zona bastante conocida por todos nosotros. ¿Por qué? Porque ¿dónde aparece esta banderita flameando? Bueno, precisamente allí atrás. ¿Recuerdan este video lamentable de Zelensky hace no mucho tiempo con esta tubería de agua a sus espaldas y el famoso letrero en las entradas de Bakhmut con estas banderitas ucranianas? Bueno, precisamente aquí fue establecida la bandera. Esto, claro, naturalmente en este video desde arriba inicialmente publicado, esto no aparecía del todo claro. Muchos eh, analistas pro-ucranianos rechazaban esto, rechazaban la veracidad de este video, más allá de la evidencia aquí ineluctable desde el aire. Bueno, pocas horas después, de repente, apareció este video. Atención. Lo dicho, sin la música, lo dicho, la bandera rusa flameando sobre precisamente las tuberías en cuestión. ¿Recuerdan el color de las tuberías en la foto de Zelensky, de color amarillo? Bueno, el producto de los ataques rusos, el recubrimiento amarillo completamente destruido y por debajo la tubería, acá incluso a la derecha la tubería con un agujero, por aquí la misma tubería con su recubrimiento descascarado, por eso el color distinto. Lo importante de esta imagen, además de la confirmación de la ubicación de la bandera, de la geolocalización de la bandera. Bueno, lo importante también de esta imagen tan clara, sin música, lo importante también aparece en la forma de colocación de la bandera. ¿Por qué? ¿Por qué la forma de la colocación de la bandera? Bueno, porque en el ámbito de la batalla por la información, una de las dimensiones de la guerra, una de las arenas de combate, eh, un, comenzó una lucha, comenzó una disputa
en torno a si esta bandera efectivamente había sido establecida allí por soldados o si esta bandera, lo cual naturalmente connotaría, si esta bandera efectivamente fue establecida por soldados ahí, eso naturalmente connota que los soldados rusos realizaron avances hasta ahí, lógicamente. Bueno, la versión contraria rechazaba la llegada de los rusos hasta ese lugar y establecía que la bandera había sido de alguna manera acomodada, de alguna manera había sido posicionada en ese lugar por un dron, ¿sí? Los soldados, aquí, aquí todavía algunas, ¿no? Algunas banderas ucranianas por ahí, sí. Bueno, según los analistas pro-ucranianos, los rusos no habían realizado avances hasta allí y habían establecido la bandera a través de un dron. Bueno, esta imagen determinó que finalmente fuera abandonada la versión del dron acomodando la bandera en ese lugar por la forma de colocación de la bandera. Ahora vamos a retroceder un poquito. Sencillamente quería presentar el video en su totalidad con la geolocalización. Atención ahí, todavía ahí a la vista. El, ¿cómo llamarlo? Monolito. Sí, bueno, no, monolito no, eso es un cartel en realidad, un letrero en el ingreso a Avdiivka. Aquí claramente la ubicación de este lugar. Por ahí incluso ya a la vista la presencia de soldados rusos y por ahí aparecían dudas, el grado de destrucción de la ciudad, terrible. Bueno, si aparecían dudas con este video desaparecieron todas las dudas porque ya no solo desapareció la versión de la bandera colocada por un dron, sino que presentan en este video a soldados rusos caminando por ese área. Eh, Más evidente que esto, difícil. Qué interesante estas imágenes, ¿no? La ambientación en lo que representa esto, ¿sí? La forma de combate, cuál el escenario de batalla de estos soldados en el medio de, bueno, esa destrucción total. Bueno, aquí lo dicho, respecto si podemos, ahí, bien, a la forma de la colocación de la bandera, esto como respuesta a versiones falsas ligadas a eh, drones, ahí un poquito más atrás, ahí va la bandera, ahí va a aparecer atada aquí a este mástil, por no llamarlo caño, tubería o palo, y este mástil a su vez agarrado a la tubería más grande, con lo cual imposible que un dron haya posicionado esa bandera ahí. Esa la primera noticia más importante de el día. Aquí las imágenes de esto solamente como contextualización, las imágenes de soldados rusos en ese área. Antes sin música por cuestiones de copyright. Lo interesante de esto, para mí aparece en lo más secundario a la vista, en este soldado tomando agua. ¿Sí? Esto es sencillamente una posición de resguardo, una posición tomada y asegurada por los rusos. ¿Y qué quiere el soldado? Lo lógico, lo que querría cualquier ser humano en cualquier situación en general y mucho más en una situación de tanto esfuerzo físico, un trago de agua. Esto para mí representa un símbolo de la importancia de las vías de comunicación, de las vías de aprovisionamiento, porque una fuerza militar puede conquistar un punto, puede aparecer muy fuerte en un punto, pero si carece de vías de
comunicación, de aprovisionamiento, de rotaciones, sencillamente comienza muy pronto a carecer de agua, no ya de munición o de alimentos, sino que carece de agua, ¿sí? Sin alimento pueden aparecer bastante tiempo, bueno, las municiones por lo general, cuando comienzan a carecer de municiones, sencillamente realizan algunas acciones para el ahorro, destinadas al ahorro de municiones, ¿sí? Realizan menos disparos que los de costumbre, desde distintas posiciones, para generar la sensación de una presencia mayor. Bueno, distintas estrategias en las cuales adoctrinan a los combatientes frente a estas situaciones. Ahora, sin agua no pueden nada, ¿sí? Por eso la importancia de esto y por eso la importancia de lo que vamos a presentar a continuación respecto a la falta de eh, vías de comunicación e incluso de vías de escape para los soldados ucranianos todavía ubicados en esta zona, ¿sí? Algunas imágenes más de el día de hoy son del norte, los bombardeos a la fábrica de coque, aquí con bombas FAB. Ahí la imagen desde un poquito más lejos. Más bombardeos, de alguna manera anticipando la batalla final, vaticinando de alguna manera la batalla final en la planta de coque. Bueno, aquí una imagen más. Em, y con esto ya presentamos el norte. Aquí algunos ataques ucranianos a posiciones rusas. No lo presento por la aparición posible de víctimas. Aquí más ataques, también súper interesante este video. Atención a esas imágenes de los ataques a más ataques a la denominada fortaleza, así llaman a este pequeño barrio de viviendas formadas por edificaciones de los tiempos soviéticos en esta zona y por ende muy, pero muy resistentes. Ahora, lo más importante, en mi opinión, apareció por aquí, apareció por el sur, donde hasta hace poco recordarán, básicamente, la zona controlada por Ucrania presentaba esta forma. Los rusos más o menos presentaban el control de este área, naturalmente de este área también, pero todavía aparecía una línea de salida y de comunicación para esta posición fuertemente fortalecida y por los ucranianos, una vieja estación aérea, y precisamente en el día de hoy, y esto para mí una noticia por lo menos tan importante como lo de la bandera izada o colocada, mejor dicho, en el norte, esta otra novedad: el ingreso de soldados y la conquista de ese punto fuerte, de esa guarida o posición fortalecida de los ucranianos. Y aquí nuevamente la colocación de la bandera rusa. Ahí desplegándola para que no aparezcan dudas. Bueno, la bandera rusa en manos del soldado ubicado más abajo, la otra más arriba, una bandera roja, o bien la de em, el grupo en cuestión, o puede que, si no, la bandera soviética, rememorando, no pude sencillamente determinar qué bandera ahí aparece. La bandera soviética rememorando la bandera colocada en Berlín,
tras la captura. No, esa no, la soviética, sino la bandera de la brigada posiblemente a cargo de esta operación. Bueno, más claro que esto, difícil que viento, fortísimo, fortísimo. Bastante tranquilos los soldados considerando las circunstancias, con lo cual evidentemente fue abandonada por completo este área. Vamos a acelerar un poquito. Casi seguro la bandera de la brigada con un oso ahí, por el sur. Y una vez más la imagen desde el aire para la localización. Ahí bien visible. Por ahí aparece la autopista, la ruta, mejor dicho, la carretera. Y debajo la base aérea. Bueno. Novedad más que importante esta, naturalmente, esto genera un encerramiento de toda esta área. Además, У меня есть друг, он тоже радуется, когда bombardeos, naturalmente, en toda esta zona. Y a partir de aquí comienza la cuestión de la evacuación de las tropas ucranianas. Aquí este video impresionante a propósito de la salida de los soldados ucranianos de este último punto fortalecido, este último punto de defensa conquistado por los rusos. Aquí la salida completamente caótica, bajo el fuego de artillería, ¿sí? Ahí van apareciendo eh, las bombas, mejor dicho, las explosiones de los disparos de la artillería rusa, ¿sí? A partir de la información brindada por los drones. Los van acompañando los, los cohetazos, ¿sí? Para un lado o para el otro. Explosiones por demás. Ahí los soldados, qué situación desesperante, abandonar una posición fortalecida, desesperados, bajo, bueno, el fuego de los proyectiles ahí, los ataques de los proyectiles posiblemente de 155 milímetros de la artillería rusa ubicada en los alrededores. Bueno, aquí más ataques con drones a estas posiciones de defensa. Aquí estas en blanco, siempre las posiciones guarecidas, fortalecidas por los ucranianos. Ahora, comienza entonces una situación inédita hasta el momento, incluso en Bakhmut, porque los ucranianos ubicados, los soldados ucranianos ubicados en el centro de la ciudad deben abandonar naturalmente ante el embolsamiento sus posiciones y para eso presentan básicamente dos posibilidades de escape. Solo como información, más o menos este área, o en realidad hasta hace poco podemos un poquito más prolijo, esta zona, hasta hace poco así, esta zona central más o menos presenta una presencia de 3.500 soldados, ¿sí? 3.500 soldados ucranianos en esa zona, mientras que en la planta de Coque más o menos aparecen 4.500 soldados en total, ¿sí? Estos dos, más o menos, una presencia total de 8.000 soldados en la defensa de Avdiivka, ubicados en estas dos partes, ¿sí? Además, recuerden que tras la destitución de Zaluzhny y la designación de Sirski, comenzó
Ucrania a despachar soldados por orden de Zelensky y con el beneplácito de Sirski comenzó a despachar soldados para los refuerzos, pero por el momento, ¿sí? En estas áreas básicamente aparecían y aparecen 4.500 soldados y 3.500 soldados más abajo, ¿sí? Estos 3.500 soldados amenazados por este embolsamiento pueden abandonar este área de dos maneras, o bien por esta ruta de aquí, todavía abierta, o bien por esta ruta a través de caminos de tierra, ¿sí? Ahora, atención a estos videos presentados o aparecidos en los últimos días respecto a la situación climática, y nosotros desde hace bastante machacamos acá con la carrera contra el tiempo de la contraofensiva rusa en los lugares en los cuales el combate presenta características de combate rural, ¿sí? Con caminos de tierra o incluso con combates y avances a través del campo, campo traviesa, ¿sí? No así, naturalmente, en las zonas de combate urbano con los pisos, los suelos, las superficies asfaltadas o encementadas, ¿verdad? Pero nosotros, más allá de esto, desde hace bastante machacamos con esta carrera contra el tiempo porque de mediados para finales de febrero comienza la segunda Rasputitsa. Comienza el lodazal propio del deshielo en toda esta zona, en la zona de Ucrania, de Rusia y de Bielorrusia. Y atención a estas imágenes. La evacuación de una camioneta, no vista, aparentemente una Ford Ranger, casi seguro una Ford Ranger, tirada, remolcada, arrastrada por un blindado ucraniano. Atención a eso, no puede abandonar el surco de barro. Terrible la situación, y eso naturalmente una camioneta todoterreno, una camioneta 4x4 remolcada por un blindado con orugas, ¿sí? Una vez más, esta es la situación para la evacuación de esos 3.500 soldados, si quieren efectivamente una evacuación en vehículos blindados, lo natural, lo que correspondería, ¿sí? Una evacuación rápida y con protección de los vehículos blindados ante los fuegos rusos. Bueno, acá una demostración de la imposibilidad de esa salida por estos caminos aún abiertos, por estas vías de escape. Ahora, no solo eso, atención a esto, demoledores y demoledoras. Atención a... Ну що, вперед. Чувак. Це ще по-людськи, Apenas да? pueden caminando, atención, А ну, hasta la хто в rodilla. коліна їбашне? Що, тепер моя черга? Esa es la situación a la espera de О, тут los твердо ніхуя. soldados de salida, de los soldados en la huida Блядь, de la parte і як central тут de щось шукати, Avdiivka, нахуй? embolsada І por los зміни, rusos. блядь. Casi Коли una ти, sentencia блядь, de muerte esto. просто охуєвший лазить. Bajo el fuego de artillería ruso a esa velocidad con el barro hasta las rodillas. Приїхали. Otra imagen. Все охуєнно, як завжди. Un remolque bueno, con pero un sí. cuatriciclo. Блять. El remolque completamente Аля, алю. estancado, ¿sí? E incluso adelante Приїхали. la camioneta, naturalmente Все 4x4, охуєнно, як una завжди. camioneta вот todoterreno он, con tracción en las 4 автоматически. ruedas, total Блять. y completamente Аля, алю. atrapada por el barro, ¿sí? Ahora, eso en cuanto a las salidas
a las condiciones de las salidas. Pero realicemos un cálculo juntos, o realicemos un cálculo respecto a los tiempos de esta salida en estas condiciones, ¿sí? 3.500 soldados, sin la posibilidad de salida en vehículos blindados por todo lo dicho hasta aquí. 3.500 soldados en grupos de más o menos 15 efectivos, ¿sí? Pequeñas unidades de 15 efectivos. Recordemos que esta guerra está caracterizada por la imposibilidad de generar conglomeraciones de muchos efectivos, de muchos soldados, por la monitorización permanente de los drones y la posibilidad de determinar en todo momento la existencia de cualquier concentración militar, tanto de soldados, de efectivos, como de equipamiento, e inmediatamente comenzar con ataques de artillería, comenzar a realizar ataques de artillería. Por eso la decisión de pequeños ataques, de muchos ataques con grupos muy pequeños, de más o menos hasta 15 o 20 personas. Bueno, 15 personas, un grupo relativamente grande, considerando las características de esta guerra. 15 personas abandonando a pie esta zona. Cálculo, 15 personas para grupos de 15 personas, perdón, para 3.500 efectivos totales. O dicho de otra manera, 3.500 efectivos en esta zona en grupos de 15. ¿Cuántos grupos deberían abandonar entonces más o menos este área? Grupos de 15. Alrededor de 233 grupos de 15 soldados cada uno. Más o menos, y acompáñenme en este cálculo, ¿sí? Estos 233 grupos de 15 soldados abandonan este área con intervalos mínimos de 10 minutos, ¿sí? De lo contrario, si apareciesen todos juntos o si abandonaran este área con intervalos menores, la posición del grupo de adelante, del grupo delantero, determinaría inmediatamente la posición del grupo subsiguiente y el ataque destinado al grupo delantero, de cualquier modo, acometería al segundo grupo subsiguiente, ¿sí? Realizaría un impacto directo sobre el segundo grupo, así que menos de 10 minutos de de diferencia entre cada uno de estos grupos, imposible. Considerando eso, considerando estos 233 grupos de 15 personas con intervalos de por lo menos 10 minutos, bueno, más o menos aparecemos en un total de tiempo de 40 horas necesarias para la evacuación de Avdiivka. 40 horas necesarias para la evacuación de la zona central de Avdiivka embolsadas. En opinión de ustedes, demoledores y demoledoras, ¿aparecen 40 horas a disposición de los soldados ucranianos embolsados ya por las tropas rusas? Y esto según los reportes publicados hoy. Muy posiblemente, muy probablemente, los rusos ya hayan realizado al día, a la hora actual, ya hayan realizado avances aún mayores, ¿sí? 40 horas, no, por supuesto que no, carecen de 40 horas, carecen de esas 40 horas. Y esto, demoledores y demoledoras, considerando las tropas, en este cálculo, considerando que las tropas, los 3.500 efectivos apareciesen aquí, apareciesen en la zona central. Ahora, los efectivos ubicados aquí, dentro de estos 3.500, como así también los efectivos resistiendo en esta zona, ¿sí? Deberían recorrer desde aquí hasta la zona central recién para comenzar la evacuación. Más o menos desde aquí hasta aquí deberían recorrer 6 kilómetros a pie en las condiciones antes mostradas en el video. Aquí un poco menos, más o menos 4 kilómetros, ¿sí?
antes de comenzar ese proceso de 40 horas de grupos de 15 unidades cada una hacia la evacuación en esas condiciones deplorables de barro y, bueno, y fuego de artillería ruso. Imposible, imposible la salida de todo esta parte, de todos estos efectivos, de todas estas tropas, de todos los ucranianos ubicados en esta zona, ¿sí? Aquí también. Naturalmente, estos ubicados aquí aparecen condenados a la muerte o la entrega, por ende, y aquí de alguna manera recogemos lo de Putin, la decisión de Putin. Putin deberá determinar el destino de estos soldados. Si quiere su encarcelamiento, su captura y su intercambio, si genera de alguna manera una tregua para que puedan abandonar este área o si directamente despacha la orden de ataque sin piedad y la eliminación de estos soldados en su camino de retiro. Así que íbamos a presentar hoy el discurso, perdón, íbamos a presentar la entrevista de Putin y finalmente presentamos otro tema, pero de cualquier modo Putin aparece en el centro, Putin aparece en el centro de las decisiones. No querría yo como líder político determinar una cuestión así, aparecer en la responsabilidad de determinar la vida de tanta gente con el chasquido de una mano, una situación verdaderamente horrible, porque podría aparecer en una situación en la cual militarmente genere más sentido la eliminación de esa gente que otra cosa. Nada fácil, nada fácil, nada fácil las decisiones de los líderes en un conflicto bélico naturalmente. Bien, otra cuestión más adicional a esto. Otra cuestión adicional a esto. Estamos presentando los escenarios de escape de los ucranianos desde el centro de Avdiivka hacia Tonenke y más allá, sobre la base de los avances registrados hasta el día de hoy, o hasta hace algunas horas. Pero cuidado, cuidado, porque hasta ahora los oficiales rusos comenzaron por momentos una estrategia mucho más osada de lo previsible, con ataques bastante sorpresivos y bastante impensados inicialmente, como por ejemplo este avance, y muy bien podrían determinar ahora que en lugar de comenzar con el cierre de este caldero, bien podrían comenzar, cuidado con esto, bien podrían comenzar una ofensiva hacia el oeste, ¿sí? En profundidad, hacia este poblado llamado Lastochkine o Lastokine, ¿sí? Lastokine, ¿sí? Muy probablemente podrían comenzar ataques así, hacia Orlivka básicamente, pero con este poblado en el medio. Eso generaría, ¿sí?, una situación todavía peor para todos los soldados ubicados aquí, porque si conquistaran esto aquí, entonces ya la evacuación aparece prácticamente imposible. Si ya presentamos las características extremadamente difíciles de esta evacuación, bueno, con Rusia ocupando esto, aparecerían mucho más librados a su suerte incluso que ahora, y esto además un avance ruso en esta dirección, sobre la base del momentum, de la situación de desorganización, desesperación de las defensas
ucranianas. Bueno, esto además comenzaría a generar las condiciones para el próximo embolsamiento, el embolsamiento de esto, de la planta de coque, ¿sí? Dos reflexiones adicionales sobre esta situación, sobre las causas de esta situación. ¿Por qué de repente Ucrania aparece en este embolsamiento, en esta situación tan desesperante con estos soldados atrapados aquí? ¿Cuál la razón? Bueno, la primera de ellas, naturalmente, la primera eh, razón de todo esto, la decisión estúpida de la dirigencia política ucraniana de presentar resistencia hasta la muerte, de no retroceder estratégicamente, de no retroceder y generar de alguna manera el achatamiento del frente, ¿sí? Y una defensa más efectiva más atrás, ¿sí? Por una decisión sencillamente política ligada a el carácter simbólico de la ciudad, ¿sí? No retrocedieron por decisión de Zelensky, con la complicidad de Sirski, inicialmente con la complicidad de Zaluzhny, pero evidentemente aparecían cada vez más cortocircuitos en esa relación, en gran medida por esto, por bueno, la diferencia respecto al destino de Avdiivka y de los soldados dedicados a su defensa. Entonces, en primer lugar, esa decisión estúpida, contraria a los propios intereses, no solamente de los ucranianos ahora atrapados aquí, sino contraria a los intereses desde un punto de vista militar de las Fuerzas Armadas ucranianas por la enorme cantidad de pérdida, no solamente de vidas, sino también de materiales perdidos en una batalla ya perdida desde hace tiempo. Eso lo primero. Pero lo segundo, la segunda de las causas, aparece en el hecho de que las tropas enviadas durante la última semana, incluso, sí, los últimos días, por Zelensky y Sirski, para el refuerzo de la defensa de Avdiivka, ¿sí? Y atención a la enorme cantidad de brigadas y batallones ya asignados a esta defensa, ¿sí? Muchísimos, muchísimos, cada vez más. Pero bueno, ¿cuál la última decisión? La última decisión de las tropas, quiero determinar dónde aparecen, bueno, el iconito no aparece por aquí. Bueno, ¿cuál la última decisión de de Zelensky y de Sirski? Bueno, además de todas las tropas ya asignadas aquí, el envío de tropas de élite, como por ejemplo Azov, ¿sí? Como Azov, esta de aquí, como el famoso batallón de Azov y otros batallones, otras brigadas de élite para la defensa de Avdiivka y el rescate de más o menos las, si no recuerdo mal, 7 más o menos unidades existentes en esta zona. ¿Sí? Aquí una compañía, aquí una brigada, bueno, batallón, brigada, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué no ayudaron estas tropas provenientes del resto de Ucrania? Porque una vez ingresadas al combate comenzaron a presenciar la situación desesperante y sin el más mínimo sentido. Fueron acometidos por ataques rusos desde todas las direcciones, ¿sí? En más o menos esta zona, cuando comenzaban el ingreso, y ellas mismas determinaron que aparecían, que la brigada de Azov, como otra brigada también de élite enviada hacia Avdiivka, ellos mismos determinaron que la batalla parecía perdida, que parecían condenados a la muerte y por ende retrocedieron desobedeciendo las órdenes del Comando Central ante la imposibilidad de ayudar
en la defensa? ¿Por qué nosotros vamos a cometer un suicidio si esto responde a la mala decisión, la mala estrategia del Comando Central? ¿Por qué para el salvataje de estas 7 brigadas debemos nosotros cometer un suicidio y aparecer como víctimas de esto? Entonces, Azov y no recuerdo qué otra brigada adicional, perdón por el olvido, finalmente desobedecieron. Las órdenes retrocedieron ante el ataque ruso cuando querían ayudar al resto de los soldados ubicados en este área, y eso determinó que estos soldados, a la espera de refuerzos, no abandonaran antes la zona, ¿sí? Y finalmente fueran anoticiados, fueran participados de que los refuerzos no los van a ayudar, no, los refuerzos finalmente no aparecerían y que ellos aparecen virtualmente embolsados. Así que esas las dos razones. Por un lado, en términos generales, la decisión de la resistencia hasta el último ucraniano sin ningún sentido, y por otro lado, la esperanza de la llegada de estas brigadas de ayuda, estas brigadas en auxilio, finalmente retrocediendo, y por ende la espera por este auxilio generó finalmente el embolsamiento, ¿sí? Así que esta la situación en esta zona de Avdiivka, y a partir de ahora nuevamente Putin en el centro determinando el destino de esos 3.500 soldados, ¿sí? Bueno, ya más de casi 1 hora de transmisión y todavía no comenzamos con la entrevista a Putin, con lo cual, demoledores y demoledoras, esta mi propuesta para el día de hoy, para la transmisión de hoy, porque si comienzo ahora con el análisis de la entrevista, por lo menos aparecemos ante 1 hora más de transmisión de análisis y no queremos generar transmisiones tan largas y aburridas. Por ende, con motivo, esto improvisado, pero bueno, con motivo de esta 100ª transmisión, de la transmisión número 100, podemos responder algunas preguntas de ustedes, podemos responder preguntas de los demoledores y las demoledoras, y la transmisión la presentamos el día sábado. Por cierto, generó sorpresa el hecho de que realizáramos la publicación de la entrevista, por cierto, en exclusiva. La entrevista completa hasta el momento no apareció en ningún lado, menos aún en YouTube. Nosotros la presentamos en exclusiva, pero realizamos la publicación en inglés y esto generó sorpresa, incluso enojo. ¿Por qué lo de la publicación en inglés? Bueno, básicamente porque hasta el momento no aparecieron doblajes al español, al portugués o a cualquier idioma más o menos parecido al español. Hasta el momento no apareció un doblaje al español. Hasta el momento solo apareció un doblaje al inglés. Por eso determinamos realizar la publicación en inglés, de manera que este único doblaje de la entrevista en ruso al inglés, este único doblaje hasta ahora realizado al inglés, bueno, de manera que apareciese a disposición de todo el mundo, que apareciese publicado en inglés para que no solamente el público hispanoparlante, sino también cualquier otra persona pudiese presenciar la entrevista, ya que YouTube genera de los doblajes o de los audios en inglés muy buenos subtítulos,
no solo al español, sino a cualquier otro idioma. Entonces lo presentamos en inglés para todo el mundo e incluso para nuestro público, el público hispanoparlante, para que pudieran acompañar la transmisión con los subtítulos. ¿Sí? Esa es la razón de la decisión hoy de la publicación en inglés. Si apareciese en las próximas horas o mañana, si apareciese si apareciese un doblaje al español, naturalmente lo presentaríamos con una publicación en español el día de mañana, ¿sí? Van apareciendo las preguntas, comienzan a aparecer las preguntas, como por ejemplo la de Felipe Peña. ¿Habrá la posibilidad de un contraataque ucraniano por los flancos en Avdiivka? En mi opinión, querido Felipe, de ningún modo. Y de alguna manera respondo a esta pregunta con lo descrito en la última parte de la exposición, básicamente. Ya quisieron en los últimos días despachar refuerzos y debieron retroceder por los terribles ataques de los rusos por todos lados, por el norte, por el sur e incluso naturalmente también por el este. Con lo cual, un contraataque ucraniano por los flancos, si ya retrocedieron ahora, aparece altísimamente improbable, más aún con esta situación de soldados de alguna manera embolsados en Avdiivka. Y además, también debemos recordar que una vez tomado esto, ¿sí? Por lo menos hasta aquí, antes de la toma de la planta de coque, los flancos no presentan verdaderamente puntos débiles. Por lo general, recordarán el caso de Bakhmut, por ejemplo, más arriba. Bien. Bakhmut inicialmente, cuando recién fue conquistada, bueno, fue conquistada como una saliente en gran medida. En realidad, no, perdón. En realidad el avance comenzó por arriba, comenzó por aquí, por Soledar, pero de alguna manera generó una saliente hacia el territorio. ¿Sí? Esta generó una saliente así hacia el territorio controlado por los ucranianos. Por eso, por los flancos en su momento, Ucrania pudo reconquistar una partecita de lo tomado por Wagner. Aquí no, aquí presenciamos una situación bien distinta en la cual básicamente la defensa de Avdiivka representa el saliente. La defensa de la ciudad de Avdiivka aparece penetrando el territorio ruso, con lo cual generarían sencillamente un achatamiento del frente y cualquier ataque por los flancos, bueno, parece cubierto ya por posiciones rusas. Así que para mí, Felipe, difícilmente podamos presenciar una situación de ese tipo. ¿Qué más? ¿Qué más por ahí? ¿Qué más por ahí? ¿Qué más preguntas, demoledores y demoledoras? Aquí una de Darío Lupi, pregunta ese, ¿por qué crees que Rusia aceleró y está intentando conquistar Avdiivka y no poner en práctica la estrategia de desgaste, picadora de carne como en Bakhmut, ataques aéreos en Donetsk? No hay hace algún tiempo. Bueno, hasta el momento la estrategia rusa no estaba caracterizada por la premura, por el apuro, por dos razones. Una de ellas, militar, ¿sí? Esto lo presentó alguna vez Antonio Aguilar con lujo de detalles, en cuanto a que, en términos militares, acelerar la contraofensiva rusa connotaba una pérdida de recursos humanos y materiales muy grande, sin sentido, cuando de cualquier modo Rusia con su operación ofensiva a la velocidad, ¿cómo llamarla? Convencional, ¿sí? Con
su operación ofensiva en curso, ya en curso, ya realizaba avances no tan rápidos, pero con una cantidad muchísimo menor de pérdidas humanas y materiales. ¿Sí? Ya para qué acelerar, para conquistar más rápido lo que vamos a conquistar de todos modos a esta velocidad con mucho menor costo. Eso es el punto de vista militar. Por otro lado, la decisión de no acelerar respondía también a una definición política evidentemente emanada de Putin, de que en este momento, en términos políticos, Rusia parece fuerte, su economía parece fuerte, el apoyo popular a Putin aparece muy fuerte también. Ucrania retrocede, la OTAN presenta contradicciones cada vez más fuertes, situaciones por momentos tragicómicas, y no solo eso, sino que además en Estados Unidos también presenciamos una situación interna muy, pero muy precaria, muy tumultuosa de alguna manera, y la posibilidad cada vez más grande, ¿sí? La posibilidad de la llegada de Trump al gobierno de aquí a unos meses, con lo cual, ¿para qué? ¿Para qué acelerar si tanto en términos militares eso generaría más pérdidas, como en términos políticos no generaría beneficios? ¿Sí? De hecho, cuanto más tiempo, más débil la OTAN, más conflictuado los Estados Unidos, más cercana una posible llegada al gobierno de Trump, peor la situación interna de Ucrania. Recordemos también, ¿no? la disputa entre Zelensky y Zaluzhny, los problemas para la aprobación de una nueva ley de reclutamiento, el reclutamiento forzoso y esas imágenes dantescas de gente recogida de los pelos de la calle, cada vez más protestas. Bueno, ¿para qué? ¿Sí? Esa la situación hasta hace poco. Evidentemente, a partir de los avances en el territorio, eh, por un lado, los rusos deben haber determinado que a partir de ahora, debido al desconcierto, la desorganización, la situación de colapso de Avdiivka, bueno, podían comenzar con avances más fuertes sin un aumento muy significativo de las bajas, seguramente que con un aumento de las bajas rusas, porque todo ataque está acompañado por un aumento de las bajas siempre, por definición. La parte atacante en un conflicto bélico siempre presenta más bajas que la parte defendiendo. De ahí esta famosa relación de por lo menos 3-1 y siempre mejor más de 5-1 en la proporción entre atacantes y defensores. Bueno, por un lado, militarmente, evidentemente, ya estos avances no generan bajas tanto mayores como las generarían en otra situación. Y por otro lado, evidentemente, también aparece una decisión política de acelerar y de conquistar finalmente Avdiivka lo más pronto posible. Sin dudas, considerando las elecciones en Rusia el próximo mes, factor importante. En segundo lugar, acelerar el proceso de desintegración política de Ucrania. ¿Sí? Hasta ahora aparecían disputas, aparecían problemas, pero evidentemente ya en eh, el análisis de Rusia respecto a la situación interna, evidentemente ya aparece la posibilidad de un colapso político, ¿sí? Acelerar el deterioro político podría determinar ya no una situación cuantitativamente peor para la dirigencia política, para la directiva política ucraniana, sino que podría generar un cambio cualitativo en cuanto a la dirección política ucraniana, en el sentido de un posible colapso y
no solamente la salida de Zelensky, sino un colapso político, ¿sí? Protestas, la caída de Zelensky, sublevaciones, etcétera, etcétera. Proliferan los videos de protestas aisladas, ¿sí? Así que seguramente esto también aparece como un factor considerable y por otro lado, también en la ecuación política de costos y beneficios, el cálculo político, esta es la reflexión política llevada a cabo por los rusos, no porque ellos presentasen alguna característica especial en su análisis. Este es el análisis político hecho por cualquier líder político con más o menos cierta capacidad de comprensión de las situaciones. Así determinan en estas situaciones, a partir del análisis geopolítico, geoeconómico, de la situación política y económica interna de los países, bueno, cuál la acción correspondiente. Bueno, también debe aparecer en el cálculo de los rusos la situación en Europa, sin dudas, el creciente descontento ahora finalmente expresado en las calles a través de las protestas de los agricultores en toda Europa. Por aquí una noticia interesante esta respecto a un nuevo bloqueo de Orbán respecto a un nuevo paquete em, de sanciones sin ningún sentido, porque ya todos los bienes importantes ya parecen sancionados y aún así Rusia generó un fortalecimiento de su economía y no lo contrario. Bueno, quizás también como último factor en el cálculo político y en este cambio, en este determinar, acelerar ahora sí, también quizás aparezca el debate en Estados Unidos respecto al apoyo de Ucrania por parte de los republicanos, con la toma de Avdiivka. Y perdón si presento esto un poquito de manera desordenada, pero bueno, siempre cuando uno responde preguntas no comienza con algo ya armado, sino que las ideas van apareciendo a medida que uno va respondiendo. Bueno, conquistar Avdiivka determinaría el cierre definitivo de la ayuda estadounidense, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Si ya los republicanos en la Cámara Baja aparecen reacios al apoyo a Ucrania con la excusa de la frontera, bueno, en el caso de la caída de Avdiivka, adiós por completo a cualquier esperanza de una rectificación de los republicanos en el Congreso, ¿sí? A que de repente determinen, bueno, después de todo, vamos a ayudar a los ucranianos por última vez. Bueno, esto es una pavada de los últimos días, del día de ayer, nada relevante. Entonces, sin lugar a dudas, eso también determinó este cambio en la velocidad dentro de Avdiivka hasta el momento, ¿sí? Hasta el momento, el pie en el acelerador aquí, pero por el momento ningún síntoma de un ataque en profundidad a lo largo de todo el frente. Sí en Avdiivka y sí en los lugares con combates ya en curso, ahí sí un poquito más que antes, pero por el momento la gran ofensiva rusa, sí, una ofensiva rusa planificada y de mayor escala en profundidad, por ahora parece como algo para la primavera o el verano, parece para algo dentro de varios meses, ¿sí? Bien, ¿alguna preguntita más? Respondemos alguna pregunta más. Siempre llamamos naturalmente a todo el mundo a acompañarnos con el like, acompañarnos con el pulgar arriba. Nos pueden acompañar naturalmente también con las suscripciones y si nos quieren ayudar con una membresía o a través de PayPal, bienvenidos. Recuerden también que estamos presentes en Facebook, en Instagram, en Rumble y en TikTok. ¿Sí? ¿Alguna preguntita más por ahí? ¿Alguna pregunta más?
Bueno, por ahora nada, ninguna pregunta por ahí nueva, así que vamos a redondear, redondear por aquí la transmisión de hoy, esta transmisión con un tema en gran medida improvisado porque íbamos a presentar otro tema, pero por la gravedad de la noticia del día, bueno, rectificamos y finalmente presentamos lo sucedido en Avdiivka y realizaremos efectivamente el análisis de la entrevista de Putin el día de pasado mañana. Recuerden además que mañana vamos a realizar una charla con nuestro colega Antonio Alonso, así que todo listo para un fin de semana de locos con mucha actividad, porque el domingo reaparece también Fernando Moragón. Así que dicho esto, recuerdo como siempre el agradecimiento a Beatriz Pulido, nuestra moderadora. Dicho esto, hasta el día de mañana, demoledores y demoledoras. Chau, chau.